Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta primera sesión de... No, aquí llegó. Bienvenidos a esta primera sesión de implementación de bases de datos no SQL o no relacionales. Para hoy, pues la idea es revisar lo concerniente a la actividad de aprendizaje número uno, que consiste en diseñar la estructura de la base de datos. Entonces, vamos a revisar la respectiva guía de aprendizaje y el componente formativo para saber cuál es la actividad que tenemos que desarrollar. Entonces acá tengo la guía. Al principio pues nos hace la presentación de la guía y les recomiendo que ya la lean con calma. Yo voy directamente pues a lo técnico que hay que desarrollar para que veamos el material de formación. Acá nos habla pues de la información, el programa, bueno. Acá nos habla entonces de la actividad de aprendizaje uno, que es el... ¿Quién llegó? Nos habla entonces de la actividad de aprendizaje uno, que nos dice reconocimiento y elaboración del diseño de la base de datos. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad de aprendizaje uno? Esta actividad se centra en que el aprendiz conceptualice de forma global los elementos necesarios que le permitan realizar el diseño de una base de datos de acuerdo con la problemática planteada. Validar su diseño con una base en requerimientos definidos de acuerdo con dichas necesidades. Entonces, básicamente, pues vamos a revisar, como nos dice acá, el componente, el material de formación, componente formativo, base de datos no SQL, que es el que está acá, componente formativo, base de datos no SQL para desarrollar esta actividad. Y de ello entonces tenemos que desarrollar una evidencia que dice diseña la estructura de la base de datos. ¿Qué es esta evidencia que está aquí? Diseña la estructura de la base de datos. Entonces, la evidencia la desarrollamos y ustedes deben realizar el envío de la evidencia por este enlace. ¿Listo? Consultamos este componente formativo que es el que vamos a ver hoy y enviamos nuestra actividad por este enlace de acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, para la evidencia. Esto es lo que hay que hacer para entregar, para aprobar este enlace. Y ahora vemos el componente formativo que nos va a explicar cómo hacer esta evidencia. Entonces nos propone hacer una base de datos para este colegio. Miren, el colegio Rafael Pombo necesita llevar el registro de los datos personales de cada uno de los alumnos del grado primero. En total, 8 estudiantes. Los datos necesarios, dice, los datos necesarios son número de identificación. Epa, llegaron todos a tiempo. Los datos necesarios son número de identificación, nombres, apellidos, dirección del domicilio, teléfono, acudiente, edad y pasatiempos. ¿Sí? En resumidas cuentas, vamos a hacer una base de datos para este colegio donde tenemos que guardar la información de estudiantes. Y a estos estudiantes les vamos a capturar esta información que menciona aquí la guía. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer además para entregar la evidencia aparte del desarrollo de la base de datos? Nos dice, de acuerdo con el estudio de caso presentado, realizar un diagrama con el diseño de la base de datos. Seleccionar el nombre de la base de datos y el documento o colección a crear. Argumentar el nombre de la base de datos, el nombre de la colección y el documento seleccionado. Y o el documento seleccionado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben colocar en el documento. El diseño de la base de datos, el por qué escogieron los nombres de los bases de datos de la colección o los documentos y pues una foto ya del diseño como tal de la hechura de la base de datos. En este caso va a ser en el motor de base de datos no SQL MongoDB, que ahora lo vamos a revisar. ¿Listo? Aquí ya hay como unos parámetros para el informe. Dice, bueno, de tener título, autor, nombre del programa formativo, introducción, desarrollo del cuerpo del trabajo, el informe argumentando la base de datos, el diagrama de la base de datos y pues las conclusiones luego de realizar el diseño de la base de datos no SQL. ¿Listo?
Eh, eso lo entregamos eso pues lo hacen en un formatico PDF, en un archivo PDF, lo hacen en Word, lo guardan al PDF y ese es finalmente, me va a sacar el enlace, el documento, perdón, que subimos a este enlace como evidencia. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a revisar en sí el componente formativo, que son bases de datos no SQL, cómo se diseñan y a descargar, pues para que ustedes realicen la descarga de la plataforma la plataforma local donde se desarrollan y hacer nuestras primeras bases de datos de prueba. Entonces, ingresamos acá componente formativo, yo lo tengo acá ya abierto. Entonces, este es el componente que mencionaba la guía, bases de datos no SQL o no relacionales. Es tal vez un nombre más amigable para de pronto las personas que no lo conocían. Entonces uno dice base de datos relacionales, que son las SQL, o las no relacionales, que son pues las no SQL. Entonces aquí se abordarán elementos claves de Big Data, administración masiva de datos, consulta de datos de las organizaciones y tipo de respuestas más cortos. El aprendiz deberá conocer cómo se plantean nuevas técnicas y tecnologías para atender a esas nuevas necesidades. Las bases de datos no SQL o no relacionales orientadas a resolver problemas de escalabilidad y rendimiento mediante nuevos entornos de manejo de datos. Bueno, acá está el menú. Entonces, bueno, ¿qué nos dice sobre Big Data? Entonces, el almacenamiento de información es importante en las empresas ya integradas en la era digital, debido a que se dispone una cantidad significativa de datos. Hoy en día las bases de datos son muy grandes, de muchos volúmenes de información. Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias que pueden ayudar a identificar mejor las necesidades de clientes y prever riesgos o el comportamiento del mercado. Es por esto que las empresas saben de la importancia de administrar tanta información de sus clientes y del mercado. Por tanto, aparecen nuevas necesidades para las cuales el Big Data, que hace referencia a la administración de enormes volúmenes de datos, son bases de datos, digan ustedes, por ejemplo, una empresa famosa, a ver, como Netflix, como DirecTV, que tienen usuarios por todo el mundo, pueden tener tranquilamente, no sé, se imaginarán 50 millones de usuarios, 100 millones de usuarios, 200 millones de usuarios, 500 millones de usuarios. Entonces son bases de datos muy grandes. Estas bases de datos vienen diseñadas o son más modernas y por ende soportan esa cantidad de información. Con las bases de datos tradicionales, con las SQL, es muy complicado manejar ya esos volúmenes de datos. Esas bases de datos SQL ya después de los 10, 15, 20, 30 millones de registros comienzan un poco a flaquear. Y eso es para una empresa nacional. Por ejemplo, una EPS en un país, una institución de salud, tiene tranquilamente 10, 15, 20 millones de afiliados. Entonces, estas bases de datos son para volúmenes ya muy grandes de Big Data. ¿Cierto? Entonces, enfoca sus esfuerzos en procesar información con características de gran volumen, dejando de lado otros aspectos de los datos que en el caso de las bases de datos tradicionales se concentra más en la integridad o no la repetición de los datos, pues como la SQL. Para la elaboración de este componente se abordarán varios autores conocidos en bases de datos no SQL, de quienes he citado referencia y conceptos y ejemplos para los fines educativos de esta materia, en el entendido que el conocimiento social y por lo tanto, bueno, creo que esto ya no habla tanto del curso, digamos. Entonces vamos a hacer una introducción a lo que es no SQL. Entonces, primero que todo, ¿qué significa no SQL? Bueno, dice comprende una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, o sea, las SQL. Es, en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. Pues obviamente si no son SQL, pues entonces no utilizan el lenguaje SQL, ¿cierto? Es como es obvio, pero por si acaso. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas, ¿sí? Entonces eso es lo que empieza a cambiar. Las bases de datos SQL, su estructura es muy parecida a lo que podemos pues, conocer como un archivo en Excel, ¿cierto? Que tiene filas, que tiene tablas con filas y columnas. Este es el mismo diseño de una base de datos SQL. Es una tabla con filas y columnas y en cada una de ellas se pues escriben los registros. ¿Qué es lo que hace complicado el manejo de estas bases de datos en este formato cuando hablan de volúmenes de información?
que para poder hacer una consulta toca recorrer los 100 millones de registros. Entonces, de aquí a que voy a encuentre ya la respuesta, se hace muy lentas. E incluso muchos servicios, muchos lenguajes de programación tienen tiempos de espera muertos, timeouts, en donde si la base de datos no da respuesta, pues ya pierde la consulta, le dicen al usuario que no recibe la información y por eso estas bases de datos van quedando un poco relegadas. Entonces, lo primero que cambia, como dice acá, es el formato. Ya no vienen, me perdí, ¿dónde es que está? Aquí. Ya no requieren estructura fija, ya no vienen en ese tipo de estructuras como las tablas, ¿sí? Ya no soportan operaciones join y garantizan completamente atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, las características pues, de la SQL y eventualmente escalan bien horizontalmente, es decir, se puede ir aumentando la estructura de manera muy sencilla. Entonces ahora vamos a ver cuál es la estructura de estas bases de datos. Los sistemas no relacionales se denominan a veces no solo SQL para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta de tipo SQL. Definición de no relacionales. La web donde quienes suministran el contenido de usuarios trajo grandes necesidades de datos a infraestructura tecnológica, principalmente para empresas como Google, Amazon y Facebook. ¿Se imaginan la base de datos de Facebook? Que todo el mundo tiene eso en todo el planeta. ¿Cuántos millones de usuarios tendrá? Ellos tuvieron que buscar soluciones propias a estos problemas, enfocados en la gran cantidad de almacenamiento y el crecimiento de sistemas web con acceso a información en tiempo real. ¿Dónde surgió? ¿Quién llegó? Donde surgió la necesidad de proporcionar información, gestión y procesajes de grandes volúmenes de datos. Debido a que las bases de datos relacionales no responden de forma adecuada a esta necesidad para la exigencia en tiempos de demanda, nacen de las bases de datos no SQL. Entonces, estas bases de datos, aparte de que son muy rápidas, de que ya no hacen ese recorrido, como decía, las relacionales, las que son modelo tipo tabla, aparte de eso, funcionan en tiempo real. Entonces es muy, muy agradable pues ingresar a una página web donde las consultas, las transacciones se hacen muy rápido y todo gracias a que su base de datos pues también es muy rápida, aparte de la aplicación. Entonces se deben definir algunos conceptos técnicos de suma importancia, como la escalabilidad, que es la capacidad que tiene un sistema de ser configurado en software o hardware para mejorar la respuesta a las exigencias o nuevas demandas de capacidad de procesamiento, almacenamiento, conservando las mismas funcionalidades. Actualmente se usa mucho el término escalabilidad vertical para referirse a ese tipo de escalabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, que las bases de datos tipo tabla, para decir si uno insertaba un nuevo registro, tenía que insertárselo a todos los registros de la tabla y si eran 100 millones, pues actualizárselo a 100 millones. Estas bases de datos, si uno necesita un registro en un solo campo, por ejemplo, como ya no es tipo tabla, entonces le podemos insertar un nuevo valor en determinada sección de la tabla, si queremos, por ejemplo, de todo el documento de la base de datos y no vamos a afectar toda la información. Por ejemplo, tiene como ese tipo de ventaja, entonces hace muy escalable, muy mantenible, muy fácil de hacer gestión. Está la escalabilidad horizontal, que consiste en potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de mejora global, a diferencia de aumentar la potencia de una única parte del mismo. Este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad. Es decir, que las funcionalidades se pueden extender con la misma facilidad con la que se mejora el rendimiento y la capacidad. Es decir, es muy fácil agregarle nuevos campos, nuevos documentos. Ahora vamos a ver. Y también hay escalabilidad vertical. No relacionales están diseñadas para ofrecer sistemas con altas capacidades de escalabilidad. Básicamente, pues son muy fáciles de agrandar. Si creció la base de datos, sí que agregar nuevos campos, nuevos usuarios, nuevos registros, nuevas relaciones. Es mucho más sencillo que en las SQL. Entonces, ¿cómo se diferencian las no SQL de las SQL o de las no relacionales de las relacionales? Entonces, al utilizar el término no relacional, no se hace referencia a una base de datos o un tipo de bases de datos, sino que más bien es la definición de un conjunto de tipos de bases de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales o las relacionales. Por eso es que yo digo que es mejor decirles no relacionales y relacionales de una vez. La principal diferencia entre las bases de datos no relacionales y las bases de datos relacionales tradicionales es que las no relacionales emplean una forma de almacenamiento no estructurado o de estructuras diferentes a las tablas. Te vuelvo y repito, no usan tablas. Simplificando la estructura de almacenamiento. Es así como las no relacionales pueden concentrarse en el procesar grandes volúmenes de datos. A continuación se muestra una comparación rápida de las funciones de no relacionales con las bases de datos relacionales. Entonces aquí está, por ejemplo, miren, el desempeño, el de las bases de datos no relacionales es alto, el de las bases de datos no sé por qué no se ve, no me deja correr.
A ver, está muy grande. Así. Es bajo. La fiabilidad de las bases de datos no es tan buena porque estas bases de datos son más públicas, estas tienen más seguridad. La disponibilidad de estas es alta, la de esta también, la consistencia de esta es pobre, la de esta es buena, bueno, ahí está como la comparación, tiene como que sus pros y sus contras. En general, las no relacionales se utilizan sobre todo para información que se puede enviar y que no necesita mucha seguridad, como, como en streaming, como información que puede ser compartida, como noticias, como cosas que no son confidenciales o que no son peligrosas, que cualquier persona puede compartir. Entonces, por aquí se comparten súper rápido. Las bases de datos relacionales se utilizan pues, más en entornos donde necesitan más seguridad, porque las bases de datos no relacionales pues no están hechas, no tienen ese enfoque. Las relacionales ya hoy en día, por ejemplo, a raíz de haber sido usadas por empresas como bancos, gobiernos y demás, pues han adquirido mucho su enfoque de seguridad en sus diseños. Bueno, a continuación se presentan algunas ventajas y desventajas que tienen cada uno de los tipos aspectos. Entonces, las ventajas, contrario a las bases de datos relacionales, las no relacionales están basadas en key values, en pares de clave valor. Ahora vemos su diseño. Entonces, estas no son en forma de tablas y registros con tablas, sino en documentos con claves de pares de clave y valor. Las no relacionales tienen diferentes tipos de almacenamiento, como el almacenamiento de columnas, documentos, claves, valores, gráficos, capas, objetos y otros modos de tipos de datos. Acá es multimedia, cualquier tipo de información se puede almacenar. Las bases de datos no relacionales de código abierto tienen una implementación rentable económicamente al no requerir licencia de hardware de precio alto. Son también la mayoría en sus estándares básicos de funcionamiento gratuitas. Ya si uno requiere mucha capacidad, pues ya sí le comienzan a cobrar, pero también brindan ese servicio de dar bases de datos gratuitas al inicio. Trabajando con bases de datos no relacionales, la expansión de funcionalidades es más fácil y más económica que usando bases de datos relacionales. Y desventajas tenemos que casi todas las bases de datos no relacionales no admiten funciones de fiabilidad o integridad de los datos. Como les decía, pues no están hechas pensadas en ese enfoque. Mientras que las bases de datos relacionales sí. Las no relacionales no soportan las funcionalidades o restricciones de consistencia de datos. Para garantizar la integridad es responsabilidad de los desarrolladores implementar con código propio, lo que agrega más complejidad al sistema. Pero tampoco es tan difícil. Básicamente lo que tiene que hacer el desarrollador es hacer el sistema de autenticación pues para que no cualquiera pueda ingresar a la base de datos. Que esa es la diferencia con las no relacionales, que ellas ya tienen su propio sistema de autenticación. Entonces eso les da seguridad. Y pues quien no tiene la contraseña obviamente no puede ingresar, ¿no? La falta de integridad referencial en datos hace que no sean fiables para realizar transacciones seguras como en los sistemas bancarios, donde la integridad de datos es primordial. Otras formas de complejidad encontradas en la mayoría de las bases de datos no relacionales incluyen la incompatibilidad con consulta SQL, se necesita un lenguaje de consulta manual, haciendo los procesos mucho más lentos y complejos. Es decir, es difícil pasar de una base de datos a otra también. Así la migración es un poco complejo porque no hay herramientas que las hagan y que garanticen, sobre todo el lado de SQL, es muy difícil garantizar la migración de millones de registros con éxito. Dentro de las bases de datos no relacionales se encuentran distintos modelos o tipos de implementaciones. Este grupo de bases de datos no relacionales desempeñan funciones para diferentes ambientes en particular y con necesidades también diferentes. Y existen unos más comunes que otros, pues, obviamente. Entonces, hay bases de datos basadas en pares de clave y valor. Entonces, las bases de datos basadas en clave valor son un tipo de bases de datos no relacional sencillo que sirve para insertar y consultar datos. El concepto clave valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares clave valor. Entonces, lo que antes decíamos una tabla con registros, ahora ya no se dice tabla con registros, se dice colección con pares clave valor. Y es importante pues porque esa es la terminología que se maneja, ¿cierto? Obviamente cuando uno ya luego le va a desarrollar la aplicación de software, pues allá tiene que llamar a las colecciones, importar los objetos con las pares de las clave de valor, llamar las claves, consultar los valores. Entonces pues se termina manejando toda la terminología. La clave identifica de forma única la colección y el valor contiene los datos y se ordena según la clave. Ahora pues ya lo vemos gráficamente cómo se ve. Ejemplo, supóngase que se quiere almacenar datos de una persona como su cédula, nombres, apellidos, correo y varios números de teléfono y que por ejemplo necesita guardar los datos para las siguientes personas.
Ejemplo de la base de datos. Entonces, cédula, nombre, apellido, correo, teléfono, cédula, nombre, apellido, correo. Bien, llegó. Se toma la cédula como una especie de llave para identificar a una persona. Es decir, la cédula es el identificador único como para cada persona y no hay dos personas con la misma cédula. Más posibilidades. Bueno, eso es importante, ¿no? Este conjunto, estas colecciones tienen identificadores únicos. Eso sí, se sigue conservando. En la misma base de datos se necesita guardar datos de carro, siendo la placa lo que permite identificar el vehículo. Entonces los datos a guardar serían placa, modelo, marca, tipo. La base de datos sería, por ejemplo, entonces aquí está un ejemplo ya de cómo va quedando el diseño de una tabla de clave valor. Entonces tenemos persona o cédula, persona, apellidos, sí, no sé si sea que está como corrido, pero así va quedando la clave y su valor, es decir, persona, cédula, entonces la cédula es esta de acá, entonces luego viene persona y a esa persona de esa cédula, si ven, toma el campo cédula, pasa aquí. Entonces, a esa persona de esa cédula, en el apellido tiene Martínez. Esa persona de esa cédula, en el correo es este. Esa persona de esa cédula, el teléfono es este. Esa persona de esa cédula, el teléfono es este. Este carro, esta placa es este. ¿Sí? Entonces, siempre va en la colección y la clave y su valor. ¿Sí? La colección, la clave, en este caso, la colección sería todo esto, pues porque si son varias personas, entonces se identifica aquí con su identificador único, que en este caso sería la cédula. Entonces sería la colección, los datos de cada persona, la clave y su valor. Ahora vemos ya gráficamente cómo se ve pues en la base de datos. Importa que es más difícil de entender porque no se ve tan gráfico, ese es el esquema de diseño. Ya cuando uno lo ve gráficamente no es tan complicado, la verdad. Estas son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida, para aplicaciones en tiempo real, como sistemas de telefonía IP o de sistemas de chats. Hay bases de datos orientadas a documentos. Vamos a ver todos los tipos de datos que hay, de bases de datos no relacionales que hay, y luego veamos el ejemplo. ¿Listo? El ejercicio. Entonces, los sistemas de gestión de bases de datos con esas características son denominadas bases de datos documentales. Funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de esos sistemas de gestión de bases de datos coinciden en cómo se almacena la información empleando un formato estándar. Los formatos estándares más comunes, más populares son, y el que vamos a usar hoy es JSON. ¿Listo? Ese es el formato de la base de datos. Hay otros JSON y XML. Se podría considerar este último formato como el más utilizado en la actualidad, aunque el JSON se está imponiendo gracias a JavaScript. ¿Qué es el formato XML? Viene de Extensible Markup Language como lenguaje de marcado extensible o lenguaje de marcas extensible. Es un metalenguaje que permite definir lenguaje de marcas desarrollado por la WWW utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SQML y permite la gramática de lenguajes específicos de la misma manera que HTML a su vez es un lenguaje definido por SGML para estructurar documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a las bases de datos, siendo útil para cuando la aplicación debe comunicarse entre sí o integrar información. Entonces, este lenguaje de formato SQL básicamente permite a las aplicaciones comunicarse entre sí. Cuando una aplicación tiene que enviar la información a otra, generalmente hoy en día se le envía por el formato XML. ¿Cuál es este formato? Entonces, dice modelar la información. ¿Cómo se modela el formato XML? Supongo que se desea modelar la información contenida en un lenguaje en un mensaje de correo electrónico. Entonces, este es más o menos el lenguaje, mire. Entonces, tenemos acá, bueno, mensaje, mensaje, el remitente, nombre, aquí el nombre del remitente, mail, correo, bueno, acá es la etiqueta de cierre, este es el lenguaje de etiquetas, entonces tiene su etiqueta de apertura, que en este caso sería esta de aquí, nombre, y su etiqueta de cierre, la que tiene un slash aquí y el mismo nombre. Mail y la etiqueta de cierre mail, la apertura remitente arriba, remitente abajo y pueden encapsular o envolver otras, la de destinatario que entonces tiene nombre, email, el texto, el asunto, bueno, el párrafo, ese sería como enviar un correo, el esquema para un correo. ¿Listo? En bases de datos relacional, si se quisiera modelar esto en una base de datos relacional, seguramente se definiría una tabla para personas con atributos nombre y correo y una tabla para los correos con dos relaciones a una tabla personal, una para el remitente y otra para el destinatario. Si lo hiciéramos de la forma tradicional. Sin embargo, en XML, en lugar de tener filas, tablas, cada uno es un archivo con la estructura en el ejemplo. Entonces, es más fácil que ponerse a abrir una estructura tipo Excel, tipo tabla, pues con personas, nombres, correos con señalar, ¿cierto? Miren la
cómo se diseña en XML, por ejemplo. Este es el formato JSON del que vamos a utilizar hoy en el ejemplo, ahora en los ejercicios y en la evidencia. ¿Qué significa? Es JavaScript Object Notation, notación de objeto de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación y este es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML se considera un formato independiente del lenguaje. Hoy en día, si bien viene JavaScript, pues ya es un formato universal, porque es tal vez el formato más sencillo que hay de entender y más rápido también en cuanto a funcionamiento. Trabaja pues con cadenas de texto. Al ser una secuencia de nuevos caracteres se podrán doble comilla como en el lenguaje JavaScript. Estas ya son circunstancias técnicas, ahorita las vemos. Los números se permiten números positivos y negativos con parte no entera, separada por puntos, como este ejemplo. Maneja arreglos, una lista con ninguno más valores, los cuales pueden tener pueden ser todos del mismo o de diferente tipo. Los valores separados por comas y el vector entre llaves. Entonces, miren, este ya viene siendo un ejemplo de la estructura de un documento en JSON. Ahora lo vemos mejor. Este es el ejemplito, pues. Un vector con las claves y los valores entre comillas, como está aquí. Así, este es simplemente un arreglo cuyos campos están en string, entre comillas, y el último está en números. Maneja booleanos, los que son trues, verdaderos o falsos. Nulos o null y los objetos, ¿cierto? Que ya vienen de la forma nombre o valor, o la famosa pareja clave valor. Entonces es un formato que maneja objetos y va entre corchetes. Entonces esa es la principal característica del formato JSON. Ahora lo vemos. Bases de datos relacionales no documentadas. Entonces, las bases de datos no relacionales documentales y su concepto de guardar información con el modelo clave-valor es por eso que los documentos más comunes son en el formato JSON. La diferencia radica en que en un documento se almacena en una clave. Esta definición puede parecer abstracta y se explica mejor con un ejemplo. Entonces, miren, aquí ya está la representación de datos de una persona en un documento con el formato JSON, que es el de clave valor. Entonces aquí sí ya se ve mejor y este es el formato que utilizan las bases de datos hoy en día. Entonces, llave, las claves van entre comillas dobles, no sirve comilla sencilla, por si acaso era lo que decía el texto, la guía. Aquí tiene que ser comillas dobles, no se puede las sencillas. Dos puntos y acaba el valor ya dependiendo de su formato. Si es en string, si son texto va entre comillas, si no va en números como eso de acá, que no tienen comillas porque son números, o pueden ir así en vector, o puede ir un vector vacío, o puede ser nulo. ¿Sí? Maneja ya diferentes formatos también aquí de datos. Eso no se podía hacer en una base de datos SQL o era demasiado complicado. Sobre todo manejar, por ejemplo, este tipo de arreglos, porque en últimas, en un solo campo estamos metiendo varios subcampos, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, si bien pues se podía dar un manejo en SQL, acá se hacía mucho más sencillo, mucho más dinámico. Note como nombres es la clave, Juan Carlos es el valor. Asimismo, dado en la clave, bueno, este es el valor. Supongo que necesita modelar un menú de una aplicación como se muestra a continuación. Entonces, mire, ya una página web puede tener este menú, archivo, no abrir, guardar, cerrar, una aplicación. Entonces pues ya uno puede aquí venir y modelarlo, ¿cierto? La ficha y a dónde lleva, su dirección, algo así. Bueno, ¿cuál es la representación en formato visual? La representación de JSON que se muestra en esa tabla es una representación en formato texto, pero también se puede representar en formato binario, unos y ceros. A esta otra representación se lee en binario, se le llama visual, es decir, ya no es JavaScript Object Notation, sino Binary Object Notation. Es una cadena de unos y ceros sin nada que caracterice más, excepto que al convertirla en uno y cero representa como se observó en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá está un ejemplo en una tabla en XML, ¿sí? Tiene file, archivo, tiene un ítem, el valor y qué hace cuando se le hace clic. Acá miren está su equivalente. Entonces tenemos un menú. Acá el menú iba entre esas dos etiquetas menú. Acá va la etiqueta principal menú y las llaves. Y dentro de las llaves de apertura y cierre va todo el resto del menú. Acá cada ítem con su valor,
Pues aquí está bueno, el tipo archivo, bueno, un pop-up para la página web puede ser. Menú ítems y entonces ya tenemos aquí un vector que va a contener todo esto de aquí, el valor nuevo, que es el valor del primero, y en un clic la función, etcétera. ¿Sí? Entonces miren cómo se hace la equivalencia de los dos formatos. Pero este es un formato ya más sencillo, más legible. Como ven, tiene menos cosas, menos... Este es un formato que tiene que ver la etiqueta, ver el valor, analizar, ver la información. En cambio, este es un formato mucho más simple. ¿Listo? Hay bases de datos también orientadas a grafos. Un grafo es una colección de nodos que aportan información relacionada mediante aristas, que son una conexión entre nodos y que pueden tener una dirección concreta. Entonces, ese es otro tipo de bases de datos que es de Profe, grafos. disculpe, ¿Sí, dime? ¿Adelante? qué pena, profesor. Levanté la mano un momentico. Es que, eh, ¿cómo o qué editores, digamos que qué visores eh, tú nos recomiendas para ver, por ejemplo, los archivos eh, JSON? ¿Sí? Vale, Ya, ya, espérate, acabamos aquí esta teoría y ya lo vemos. bueno, Ese está, pues, es como para acabar todas las que hay y ya justamente vamos a ver los ejercicios en JSON. ¿Listo? Bueno, la de grafos, este es un tipo diferente a los anteriores, ya maneja la información de una manera particular, empleando grafos y teoría de grafos. Cada nodo solo debe contener una sola columna, entonces se debe normalizar completamente las bases de datos. Y solo aplica para grafos de tipo binario. Cada nodo solo se puede relacionar con otros nodos como máximo. La ventaja de este tipo de bases de datos van enfocadas a la integridad de datos y no a la optimización de consultas. Aquí estamos viendo cómo son los formatos, ¿no? Como les digo, como nosotros estamos acostumbrados a las bases de datos tipo tabla, miren, esto es una base de datos, esto es otra base de datos y esas son las comunes o las que vamos a trabajar hoy en día. Entonces, para que conozcamos todos los formatos que hay. ¿Qué sistemas de gestión de bases de datos no relacionales hay? Entonces, como sabe, las bases de datos no solo sirven si existe un sistema que las gestione. Un sistema de gestión de bases de datos. En no relacionales hay varios y la mayoría son de código libre de distribución gratuita. A continuación se muestran varios de ellos y los más populares está MongoDB, que es el que nosotros vamos a manejar, que es tal vez el que más se ha popularizado hoy en día, pero pues hay otros como CouchDB, RavenDB, Cassandra también es muy famoso, Redis está cogiendo fuerza, Neo4j, Dex, Sonex y bueno, eso hay muchos hoy en día. Y como ven, tienen distintos formatos pues a los tradicionales. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia un poco que, con el que vamos a ver hoy, que es MongoDB, para pasar ahora sí a la parte práctica ya. Bueno, entonces como se menciona antes, MongoDB es un sistema de base de datos no relacionales multiplataforma, es decir, se puede instalar en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac. El tipo de base de datos empleada es el tipo de base de datos documental, es decir, maneja documentos con archivos tipo JSON de clave de valor. Pero también se puede administrar bases de... bueno, no sé por qué tiene este pero. El tipo de licencia libre, bueno. Conceptos básicos. Entonces, JSON. Los siguientes conceptos son claves para la asimilación. Para la implementación de bases de datos conviene tener claridad acerca de lo que es un documento. Ya sabemos que es un documento, ya sabemos que es la colección, que en la colección va ese documento. Acá hace referencia. Entonces, ¿qué es JSON? JavaScript o JNotation. Como la información gestionada usa el formato JSON para representar los objetos según la especificación de este documento y como JSON es independiente del lenguaje, se ha popularizado mucho el lenguaje JavaScript. JSON es usado por muchos sistemas para intercambiar datos por lo sencillo que es si se compara con XML. Como vieron, es más complicado el formato XML. ¿Qué es un documento? Entonces es el conjunto de datos estructurados, pero esa estructura no es estática, es decir, puede variar de un documento a otro. Solo bueno, no hay una rigidez entre los documentos, como si había en SQL la rigidez entre tablas. La estructura básica contiene pares clave valor y se usa JSON o JSON binario como formato para almacenar los documentos dentro del sistema de gestión de bases de datos. Es decir, eso ya lo hace el sistema de gestión, nosotros no. Un documento es como el equivalente a una fila dentro de una tabla dentro del modelo relacional, a un registro en sí. Las tablas, no las tablas tradicionales tenían registros y cada registro tenía fila y columna. Acá no hablamos de tablas con registros de fila y columna, sino que hablamos de colecciones con documentos de clave valor. ¿Listo? Entonces, primero que hay que hacer, pues instalar la plataforma. Entonces, la instalación de Mongo en su sistema Windows 10, comenzando por descarga, implica el seguimiento de, bueno, los pasos de siempre. Aquí está el enlace de la página web. Para quienes no tengan instalado
Mongo todavía en su computador. Por aquí nos dice la guía de instalación también, que es esta que la tengo ya acá descargada. Entonces hay que ingresar a MongoDB y buscar, no sé si está muy grande, está gigante, este que dice Community Server. Ese es el que se descarga en Windows y de una vez lo descarga en Windows. Aquí está la guía, es un típico wizard siguiente, siguiente, siguiente. La instalación es igualita. Lo único que les vamos a ahorita que cambie es la página web, porque esta versión ya, pues como las páginas se actualizan todo el tiempo, entonces uno las puede venir, uno los busca, creo que es aquí, este que dice Community Server, no, creo que es acá. Preciso, me perdió. Yo la verdad es que yo siempre lo busco por Google, entonces es más fácil de una vez. Mongo Community Server. Y aquí mismo Mongo Community Server Download. No sé, como las páginas las viven rediseñando, no sé exactamente en este momento dónde está el ingreso desde la interfaz. Si no la encuentran, la pueden buscar más fácil así. Y si no, donde diga community, creo que sí era donde decía community a ver, que nos lleva a la misma. Donde decía community, bueno. Y aquí está entonces la instalación. Entonces, bueno, la página sí ha cambiado un poco el diseño de la guía, pero el wizard sí es igualito. Entonces, este siguiente, siguiente, entonces darle clic, siguiente, custom, acá siguiente, seleccionan lo que dice ahí, siguiente, pueden personalizar donde lo quieren guardar. Seleccionar lo que dice ahí, colocar todo lo que dice ahí. Y bueno, ya es un wizard muy característico de Windows, ¿listo? Entonces, miren, aquí está Mongo Community Server Download. Select Package, aquí está la versión actual 8 de Windows. Si alguien quiere otra versión, aquí está Linux, Mac y demás. Descargar y ya descarga pues el instalador. Me quedé con la duda de si es este mismo Community, supongo que sí. Pero aquí no sé dónde ir a descargar. Estas páginas acá, a ver, MongoDB, me imagino que es uno de estos. Bueno, y no más fácil buscarlo directamente, como hice yo por el Google, y de una vez nos lleva a la ruta MongoDB try download community. ¿Listo? Y se descarga. Cuando se descargue y se instale, vamos aquí dice la guía. MongoDB tiene, al igual que todas las bases de datos, una interfaz de línea de comandos desde la cual se puede acceder a la API de funcionalidades. Podemos acceder a su consola interactiva y realizar nuestras primeras integraciones de bases de datos. Para ingresar a su consola interactiva, hay que dirigirse a la carpeta donde quedó instalado y abrir el servicio bin, crear el ejecutable que se llama MongoExe como se muestra aquí. Bueno, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Entonces, una es con lo que acabamos de hacer al instalarlo, entonces uno luego viene acá y ese me abre este Mongo Compass. Yo lo tengo acá abierto. Entonces, como todo servicio de estos hoy en día tiene dos formas de trabajo, la interfaz gráfica y la... Alguien preguntó, si alguien de pronto tiene alguna pregunta, adelante con confianza, interrumpe, que como no puedo, no veo, no puedo estar viendo ya la grabación, entonces me dije, profe, una pregunta, tranquilo, no hay problema. Este es entonces, todos estos sistemas tienen en la interfaz gráfica y el sistema de consola. Entonces vamos a ver cómo funciona de todas formas el sistema de consola para conocerlo, pero los ejercicios los vamos a hacer pues por la interfaz gráfica obviamente, aunque pues quien le guste el tema de los comandos pues lo puede hacer por allá. Para manejar el tema de la consola a mí me parece más fácil cuando uno instala esta aplicación, aquí dice Open MongoDB Shell. Entonces al abrirlo, miren, aquí está la consola. Si no, también uno puede venir y descargarlo. Entonces uno viene acá, le da descargar, descargar Mongo Shell. Aquí está MongoDB Shell Download. Es la misma página, pero por acá no sé, por la página más difícil navegar. Aquí está el, el package, la versión más actual es esta. Le da uno a descargar y al descargarlo le descarga uno una carpetica
comprimida así como esta. Entonces uno simplemente la descomprime, yo la descomprime acá, la versión 258, que es esta que está aquí. En el bin está el Mongo Shell, uno lo ejecuta y tiene acá la consola también. Entonces uno lo puede hacer por cualquiera de las dos partes. O por esta consola conectarse a la base de datos o por la consola que trae integrada acá el Mongo Compass. Entonces yo vuelvo y repito, pues de pronto si hay alguien gomoso de estos temas de las consolas y de los comandos, pues lo puedo hacer por acá, pero la verdad es que esto se usa muy poco. Esto solo se usa más que todo cuando hay daños, cuando por X o Y motivo se borra esta interfaz gráfica, hay un daño o algo así, pues toca reinstalarla por la consola. De resto, uno, pues, ¿para qué si lo puede hacer por acá por la interfaz gráfica pues, de igual de manera y mucho más fácil, ¿cierto? A ver, ¿dónde íbamos entonces? Aquí. Bueno, instalación, entonces instalación exitosa, aquí está lo de la instalación, la prueba. Entonces, ¿cómo sabemos cuando venimos y escribimos help? Lo voy a hacer, lo voy a hacer en la de Mongo Shell porque me queda más sencillo para, para no estar volteando entre tanta cosa. Yo escribo help, entonces aquí está todo lo que puedo hacer. ¿Listo? Igual si lo hago por lo otro, pues exactamente lo mismo. Me cierro esto que es que me enredo con tanta ventana abierta. Aquí. Luego hay que seleccionar la base de datos con la que uno va a trabajar. Entonces, Show DBS o Show Databases me va a mostrar. Mira, acá las tengo gráficamente, pero entonces yo puedo venir por acá. Show Databases. Y mire, me muestra las mismas que tengo acá. ¿Sí? O si los hago pues por acá, por esta consola acá, va a dar lo mismo. ¿Cierto? Eh, Hay comandos de selección, por ejemplo, entonces para seleccionar la base de datos que queremos trabajar y nos permite switchar, como dice aquí, entre la base de datos. Entonces miren que aquí estoy trabajando en la base de datos test, pero si yo quiero usar otra, por ejemplo, la base de datos Sena, por ejemplo, entonces le coloco use Sena y miren que aquí se switchaba a base de datos Sena y aquí el pro ya está en Sena. Sí, la del colegio, por ejemplo, la actividad ya la tengo hecha, use colegio, entonces aquí switchamos a la base de datos del colegio. Y así entonces cambiamos de base de datos. O lo hacemos por acá por la interfaz. Entonces, bueno, primero vamos a mostrar lo de los comandos rápidamente, pero pues ya los ejercicios por la interfaz. Y ustedes pues también, más fácil obviamente por la interfaz. El comando también se utiliza para crear una nueva base de datos. El comando sería use pruebas dos puntos. Ve, use pruebas como está aquí. Bueno, y nos genera pues otra base de datos. El comando show debe ser no mostrar la base de datos hasta que existe el primer documento. Hay que crear el primer documento, entonces se crea una base de datos y una colección y esto hará almacenado en un documento usando el objeto DB. Pero primero se debe ejecutar el comando use. Un documento puede tener en teoría un máximo de hasta 16 megabytes de información. Aprovechando el primer objeto visto JSON para almacenar en MongoDB y consultarlo, se debe tener en cuenta dentro de una consola interactiva, usar variables para crear o modificar documentos. De esta manera se puede evitar accidentes con una mala manipulación directa de la base de datos. Entonces, miren, aquí está la creación del primer documento. Entonces ya uno lo puede elaborar primero por fuera en un archivo JSON y después ya abrirlo y copiarlo acá en la consola porque se imaginan ponerse a copiar todo esto con esta estructura aquí, muy complicado, ¿sí? Por eso es que digo que tampoco es que se use mucho. Entonces uno lo que hace, y ahorita sí respondo a la pregunta que me hicieron hace rato, ¿dónde hago eso? Entonces a mí el que más me gusta es Visual Studio Code. No sé si lo conocen. Este es el entorno donde es más fácil, me parece a mí, trabajarlo porque le pone así colorcitos, miren. ¿Sí? Entonces, al ponerle así colorcitos, permite acomodar los espacios, todo, pues se hace mucho más fácil de trabajar y de visualizar que en otro archivo, pero sin embargo se puede abrir, creo que en Notepad, por ejemplo, pues nada más que está el ejemplo, a ver. Vamos a ver si lo puedo abrir en Notepad.
Creo que se puede, pero no se va a visualizar tan bien. Bueno, tal vez con algo de modificación de los colores, dependiendo de cómo tenga su notepad, puede funcionar la cosa. Pero acá la diferencia es que si yo tengo un error, él no me dice nada. Esto es notepad, eso es un archivo de texto. Mientras que si yo estoy acá en JSON, si yo tengo algo aquí, de una, miren, ya me pintó error. ¿Sí? Ya me reviró, ya me dijo aquí hay algo mal. Cualquier cosa de estas que borro que falte, de una, miren, me dice error. Entonces, este entorno sí me valida el formato JSON, a diferencia del otro entorno. ¿Sí? Entonces, Visual Studio, pues es a mí el que más me gusta. Uy, ¿cuánto queda de la grabación a todas estas que ya se nos va a acabar, no? En 15 minutos. Bueno, voy a generar, como esto nos da solo una hora de grabación, entonces voy a generar otro enlace y ahorita pues en 15 minuticos que quedan nos pasamos para el otro, ¿listo? Pero lo voy a dejar copiando aquí por el chat de una vez para que lo tengan ahí. Y apenas se acabe esta, nos pasamos para el otro. Aquí está. Muy bien. Lo pongo por aquí. Y se los envío. Ténganlo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos que quedan? 14 minutos. Entonces, en 13 minutos nos cambiamos. Yo ahí estoy pendiente y les aviso. No quiero cambiarse. Listo. Entonces, esa es la diferencia acá. Sí nos permite validar. Entonces, ya sabemos que lo tenemos con la sintaxis correcta. Después, ya uno puede venir y copiar y pegarlo acá en el shell y hacerlo. Entonces, ahorita hacemos el ejercicio. Entonces, te vamos siguiendo la guía. Entonces, bueno, el primer ejercicio que los invito es a crear todo este documento y a pegarlo ahí. Ahora va a ser un ejemplo pues más sencillo, no con algo tan largo, pero pues ustedes en sus casas la idea es que puedan de pronto hacer el ejercicio para practicar y cogerle destreza, ¿cierto? Habría que añadir que de esta manera para almacenar un documento es necesario ejecutar el método insert de objetos DB especificando el nombre de la colección. La colección se crea de manera dinámica con la base de datos. Entonces, para almacenar un documento. Entonces ya vimos, miren cómo está acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, entonces vamos a crear acá. Entonces vamos a hacer una que se llame DB Sena 2. Ay, ¿qué pasó? Ah, me faltó el punto y coma. Perdón. Y ahora. Pues coma. Si me veo la sintaxis. La verdad casi no uso esto tampoco, como la digo. ¿Cómo es que es? Sí es con punto y coma, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Me está pidiendo punto y coma y es con punto y coma. Aquí está. Bueno, la verdad sí. Voy a seguir la guía. Si no funciona, pues ni modo. Como les digo, Tomás, todo lo vamos a hacer por la interfaz gráfica. Aquí solo estoy mostrando, pero. Disculpe, profe, creo que no es debes, no es use. Fue que me tiro que no era. A ver, qué pena. Senadores, punto y coma. Ah, sí, lo siento, sí, qué pena. Acá no con otra cosa se vuelve hora. Entonces, aquí ya nos cambia a Sena 2 y nos creó de una vez la base de datos Sena 2, ¿cierto? Y ahora sí, entonces tengo que crear la colección. ¿La colección también era con use? Me perdiera por eso. Use prueba, no. La guía está un poquito desordenada con los comandos. También he hecho una tablita, era más fácil. Almacenar un documento, primera colección, crear una colección. Bueno, acá está la colección de la colección está más abajo, mira. Entonces aquí está como show collections, método find. Bueno, vamos a ver si sale así. Pero entonces aquí sería que show aprendices según la guía. La verdad está un poco desenredada la guía ahí. O que use también acá.
Profe, creo que es show, connection, es que hay como una línea ahí entre paréntesis, creo que debe ir cena, algo así. Sí, es que no está claro si estoy tratando de seguir la guía porque pues para que ustedes luego la puedan seguir en casa, ¿no? Ya si tiene errores, Porque pues yo la seguí como estaba ahí en la guía paso a paso y me dio. sí. ¿Con cuál comando? A ver, me perdí. Mm, es que aquí está en la Show Collection. Ah, sí, Show Collection. El que pasa es que aquí el comando está. A ver. Ajá, me vuelvo a use escena 2. Show Collections. Perdón. Show Collections. Y entonces le creamos aquí aprendices. Ok, ya. Entonces ahora damos Show Collections. No, claro, no sé si ¿por qué no me sale? Tiene coma no tiene, ¿no? Bueno, me imagino. Y para ver qué tiene, entonces Show Collections Fine, sobre aprendices Fine. A ver. Show.aprendices Fine. No, así no lo Ahí veo. quedó como aprendoces. ¿Dónde dice? No, 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 no aprendices. Show.aprendoces.fine. Ah, sí, ya, qué pena. Aprendices. Tampoco. No, no, no la creo. Show Collections Aprendices no la creo. Pero es que no entiendo qué me faltó. No me sale nada. No me confirma, o sea. Qué raro. No me confirma que la haya creado. Show Collection. ¿Será que escribí algo mal? Collections, colección personas. Va a ser igualita como está ahí. A ver. A ver si es que tiene la sintaxis. No, creo, ¿no? Bueno, aparentemente lo que pasa es que no me dice nada de lo que no entiendo. Pero bueno, vamos a usar, si no voy a usar la que tengo acá creada, la de escena. Entonces use escena. A ver si le doy Show Collections. Esta sí, mira, que en Show Collection es esta que tengo acá, escena aprendiz. Esta sí me la muestra, es que no sé por qué acá no me la está mostrando. ¿O será que es...? Bueno, voy a hacer el último ensayo si no sigo con esta. No, esta es para acá, me voy a hacer, sí. Vamos a ver acá entonces cómo está. Entonces aquí sí me deja, aquí como que me deja crear la colección. Entonces si muestra Show Collection está aprendiz, que es la que está aquí. Y si yo quiero ver qué tiene, entonces si llego a Show, entonces le doy db.aprendiz.find, Ay, ¿qué como dice pasó? la guía, y me muestra su contenido. Miren, esta base de datos es una que cree que tiene nombre y apellido. En este caso de ejemplo de unos aprendices, por ejemplo. Entonces, si uno quiere trabajarla, pues aquí está, miren el find. Acá pues las demás operaciones del CRUD, de crear, leer, actualizar y eliminar cada uno de esos registros que están ahí. Entonces para crear un documento, acá está pues el método insert, save y de una manera especial update. Aquí está entonces cómo hacer, miren, lleve libros, insert documento. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? El documento, por ejemplo, en este caso, digamos que vamos a colocar aquí a James Rodríguez, lo vamos a meter aquí. Entonces, supongamos que James se retiró de la selección y va a entrar al SENA, entonces hay que matricularlo acá en la base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como dice aquí, debe libros insert y lo colocamos. Entonces, ahí tenemos Ana Rojas, Camilo Zapata y Luisa Tovar, ¿cierto? Entonces le colocamos db punto aprendiz punto insert y aquí copiamos el documento, nos dice true, o sea, insertado con éxito, nos da pues como el ok, y si le damos find, entonces miren acá ya al final quedó
James Rodríguez insertado. Esta es una manera de trabajar todo esto por consola, ¿listo? Se puede meter varios al tiempo con insert many. ¿Sí vieron que dice insert many? La diferencia. Cuando uno está aquí, aquí dice insert one y estaba insert many, ¿no? Entonces, si yo quiero varios al tiempo, muchos registros al tiempo, insert many. Y puedo, pues, tendría que armar acá el documento, meter aquí también a Falcao y a Cuadrado. Y los puedo colocar todos de una vez. Actualizar, entonces si quiero hacerle un cambio nada más a alguno, entonces tenemos insert, entonces pues básicamente haría el cambio. También se puede leer consultar las colecciones otra vez con el find. La guía repite mucho, está un poco desacomodada. También le puede colocar criterios. Bueno, ahí ya esto es como para que bueno, y el borrar, que es como borrar, miren, si quiero borrar todo un documento, entonces lo puedo borrar por su ID. Entonces, dentro de libros remove, colocamos todo el ID de la persona. Vamos a ver si no funciona. Entonces, acá tendríamos que colocar el ID. Es que no sé cómo es que está el formato. Tendría que ser ID. Tendríamos que crear todo este formato. Primero por acá en un documento. O más fácil, pues acá. Ahorita por lo que es pequeñito, ya que lo tengo abierto aquí, lo voy a dejar aquí. Estas comillas hay que tener cuidado. Si ven este formato de comillas, yo la verdad no lo conozco muy bien, pero es diferente a este. Con este saca error. Si nosotros colocamos esto acá en JSON, borra este rápidamente aquí, miren. Profe, qué pena, creo que ya se va a terminar la sesión. Ay, cierto. Gracias, gracias. Voy a cambiarme para que se cambien de una vez. Vayan ingresando. Ya voy a abrir acá. Creo que ya pasaron todos, sí, ¿no? Por acá tengo 9 y acá tengo... Cámbiense de sesión los que nos han cambiado, por favor, que ya hasta se va a cerrar. Cambien de sesión los que no hayan cambiado. Acá en el chat está el enlace de esta otra sesión. Eso, 7, creo que alguien dijo por ahí que se retiraba, entonces ya. Listo, ¿se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Vale, gracias. Ah, no, ya sí se conectó. Listo, entonces íbamos en, bueno, y en remover el ID. Entonces, miren, este tipo de, cuando uno copia y pega a veces de internet, sobre todo, yo no, la verdad no conozco ese formato de comillas, de dónde sale, por qué, si es web o algo así, pero miren que es distinto a a las comillas normales, ¿sí? Y miren que las comillas normales ya las pinta del color que es, entonces ese es un buen indicio. Normalmente todo lo que uno ve rojo, pues quiere decir que está malo. Y miren, ahí ya. ¿Quién faltó? ¿Sí? Entonces, tener cuidado con ese tipo de comillas, de esas comillas así, porque esas acá en JSON me dan error. Ni tampoco sirven estas comillas sencillas. Estas sencillitas también, como ven, da error. El único que el formato valida son estas dobles. Bueno, entonces, Instructor, no sé, pero creo que no está compartiendo. No sé si soy el único que a no ver, está viendo. pues acá dice que sí, no sé si los demás sí ven. Tal, Yo sí veo, pero pues
puede ser tu conexión. Si quieres, vuelve a ingresar, porque puede ser que tu conexión esté en ese momento, porque los demás sí ven. Ok, ok, listo, gracias. Listo, vale. Entonces, cuando copien y peguen estas comillas hay que tener cuidado, ¿no? Vuelvo y repito, porque ya vieron cómo se ve, pues, de mal. Ahora hay que copiar el ID de acá de James, sería, a ver si lo deja borrar, vamos a hallar, como último ejemplo, perdón, como último ejemplo, y ya pasamos a la parte, pues, de la plataforma, que es como se maneja hoy en día. Entonces, libro remove, bueno, entonces en este caso sería dbaprendiz. Uy, acá no está ni siquiera remove, mire. Me imagino que servirá de let1 y esperemos que funcione con el ID, si no me va a hacer quedar mal también este ejemplo. Pero bueno, esa es la idea, eso es para que ustedes sepan que se puede manejar por acá por consola, pero pues como les digo, dijo que sí, sí lo borró, miren. Entonces si vuelvo a consultar, ya no está James, ya lo borramos de la selección. Entonces pues ahí como ven se puede hacer por acá por consola todo este trabajo de gestión de la base de datos. Yo cambio aquí las comillas que son. Pero pues es bastante complicado. Vuelvo y repito, eso normalmente en la realidad generalmente se usa es cuando por ahí decir al computador le cayó un virus, al servidor le cayó un virus y le borró todo y toca volver a instalar. A veces pasa esas cosas, entonces toca instalar otra vez el Mongo o todos los programas desde la consola, o hay servidores de empresas grandes que como el servidor sirve solo pues para la página web no se ingresa, entonces ni siquiera le instala la interfaz gráfica. Todo se maneja por consolas, pero la configuración sí se hace desde un computador remoto por la interfaz gráfica. ¿Sí? No es que si uno está solo para consola no se puede conectar remotamente y hacerla. Entonces generalmente pues es muy poco para lo que se usa la consola. Lo otro entonces ya es esto mismo, pero por esta interfaz gráfica que pues obviamente como todo lo gráfico es mucho más amigable, mucho más sencilla, mucho más entendible e igual de rápida y eficiente. Entonces, acá pues sí es más fácil venir acá. Aquí le podemos dar, aquí miren, dice mes, no sé si se vio, miren, tiene que salir un más aquí. Entonces le damos más y me dice crear database. Venga, yo refresco aquí, le doy refrescar a ver si sale la escena 2. Creo que ni siquiera se guardó al fin. Bien, entonces aquí sí le doy. Voy a probar a crear escena 2. Y una vez, si sé el nombre de la colección. Entonces el ejemplo que yo estaba haciendo era aprendiz. Entonces vamos a guardar el no sé aprendiz. Entonces creamos la base de datos. También acá me queda la base de datos escena 2 y la colección aprendiz. ¿Qué pasa hasta aquí? Pues no tiene nada. Entonces, miren, incluso una facilidad que me da es importarla desde un archivo JSON. Entonces, si yo tengo acá mi archivo JSON preparado, como tenía yo acá por ejemplo, este. Bueno, yo puedo venir y le doy importar y listo, ya todo esto queda cargado allá. Si no, le doy aquí del más. Aquí está pues el importar el archivo o si no, insertar documento. Ojo que documento aquí no es un documento como lo que uno está acostumbrado a manejar, sino el documento de la base de datos, que que aquí no son tablas con registros de filas y columnas, sino colecciones con documentos de clave valor. Entonces, este es el documento y aquí yo puedo venir y copiar y pegar, por ejemplo, vamos a meter otra vez a James acá estos serán los suplentes, ok, la banca. Entonces, miren, aquí le colocamos el formato JSON, llaves, las claves entre comillas, dos puntos, los colorcitos me indican que está todo bien, se separan entre comitas, le doy insertar y listo, miren, lo mismo que hicimos por allá por la consola, pero acá pues obviamente mucho más fácil. Si tengo varios jugadores, pues los coloco al tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, tendré que colocar una coma aquí para separarlos, se puede hacer eso. Entonces vamos a meter a David Ospina.
Entonces yo puedo copiar y pegar todo esto de una vez, aunque como James ya está, bueno, me queda repetido, pero bueno, metámoslo ahí. Borramos esto, por ejemplo, copiamos y pegamos. Ah, bueno, ¿qué pasa cuando son varios? Hay que meterlo en un arreglo. ¿Recordarán el formato de la guía de los arreglos? A ver si lo encuentro rápidamente. ¿Dónde era que estaba eso? Me perdió. Como este que está aquí, que dice música, fútbol, leer y va entre estos corchetes para que se vuelva arreglo. Entonces acá también. Entonces acá tendríamos que colocarlo en un arreglo. Entonces el arreglo abre acá el corchete principal de su arreglo y cierra acá el corchete. Miren, entonces ya queda en formato arreglo. ¿Sí? Solo que es un formato pues vertical, pero es lo mismo. Si ven, está entre el arreglo y aquí hay un objeto con sus pares clave de valor, coma, otro objeto con su clave de valor y pues conservamos las estructuras de un arreglo. Le damos a insertar y miren, ya me los creo los dos al tiempo. ¿Sí? También pues como ven es mucho más fácil hacer la gestión de la base de datos así. Ya de aquí en adelante pues, que me quedó repetido James. Entonces miren, aquí está editar, por ejemplo. Entonces yo le doy a editar y vengo aquí. Entonces, ya no va James, sino que va aquí Radamel y acá abajo le colocamos, por ejemplo, Falcao. Y le damos a actualizar y listo. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con el comando de por allá, pero pues es mucho más complicado pues por la consola, ¿cierto? Si quiero eliminar, aquí está copiar y copiar, clonar el documento y la de eliminar le damos borrar y chao spin en este caso. Y miren cómo hacemos la gestión de la base de datos de una manera mucho más sencilla que pues por la consola, obviamente, ¿cierto? Entonces, pues de esta manera es como se manejan las bases de datos no relacionales, en este caso de documento con pares de clave valor, las de MongoDB. Y por su facilidad, pues esta se está imponiendo mucho, ¿vale? Entonces, eso es en cuanto pues a la guía. La idea es que ustedes puedan instalar la herramienta, conocerla, hacer los ejercicios que están aquí, miren. Estos son los ejercicios para que ustedes hagan en la casa. Pueden ya tomarse el trabajito pues de diligenciar todo el documento como yo hice acá. Si venimos y metemos todo esto, pues obviamente va a guardar. Y esa es otra ventaja de esta estructura, miren, que yo puedo venir. ¿Me puede confirmar dónde es que está la actividad para poderla realizar? Qué pena. Con, bueno, espérate, ya voy. Miren, aquí coloqué otro tipo de formato. Esto en SQL pues no se podía hacer, ¿cierto? Porque la tabla ya tiene una rigidez desde campos definidos que cómo se violaba. En cambio aquí, miren que unos documentos tienen una estructura, otros documentos tienen otra estructura y pueden convivir tranquilamente en la base de datos, por ejemplo. Entonces eso es una gran ventaja. ¿Tú te refieres al enlace de acá de la página? Sí, señor. Este que dice actividad de aprendizaje 1, diseña la estructura de la base de datos. Que si clic aquí ya me va a sacar. Entonces me dejo aquí. ¿Vale? Ok. Listo, señor. Listo, bueno, entonces eso es en cuanto a los ejercicios. La idea es que ustedes hagan estos. Miren, ahí ya pues yo como ya los hice, ahí ya como ven, quedó muy fácil allá de insertar. Y pues ahí le cacharrean a los demás para que aquí hay otro, por ejemplo, con lo que pedía de nombres, hobbies, no sé qué, lo que decía el ejercicio. Bueno, y entonces con eso ya podemos venir y desarrollar la actividad que nos pide la guía de aprendizaje, que es crearle una base de datos al colegio Rafael Pombo. ¿Qué se hizo? Se me perdió. ¿Dónde está la descripción? ¿Qué? Aquí. El colegio Rafael Pombo necesita llevar el registro de los datos personales de cada uno de los alumnos del grado primero, en total 8 estudiantes. Los datos necesarios son número de identificación, nombres, apellidos, dirección del domicilio, teléfono, acudiente, edad y pasatiempos. Entonces, realizar un diagrama con el diseño de la base de datos. Entonces, pues el diagrama con el diseño de Profe, la base... perdón. Sí, dime.
Eso. ¿Cómo realizamos el diagrama? ¿Alguna aplicación especial o qué? No, pues normalmente el diagrama en este tipo de colecciones a veces viene siendo hasta el mismo documento, pero con los campos vacíos. Porque, pues, digamos que sí existen, o digamos, se podría esto es trabajar como un esquema tradicional de tablas para visualizarlo, Sí, pero pues porque no es tan coherente con el diseño o lo que plantea la arquitectura, ¿no? sí, porque es diferente, porque es que ese aplicativo es para bases de datos relacionales, el diseño que uno organiza, pues porque hay llaves y todo eso. Entonces eso me está generando confusión. Exacto, entonces uno lo que hace, en este caso, el diseño es súper simple, o sea, digamos que el diseño como tal se puede hacer en Word, porque el diseño lo que haría sería las relaciones que hay entre tablas de este estilo. Por eso aquí les mostraba un ejemplo. Esto, mira, ¿sí? Entonces, este puede ser el diseño, esto es un diseño de una, aquí, incluso por acá lo explicaba, ¿no? Se necesita guardar un dato de un carro haciendo la placa. Este es el documento de parejas clave de valor. Entonces, esto pues, la verdad no me acuerdo ahorita de un programa en especial. Yo tenía aquí instalado uno. A ver, ¿cómo es que se llama? ¿Gráfico? No. Ay, espérate, si lo veo aquí. Hay programitas, hay uno muy bueno que es gratuito, sino que se me fue el nombre. Yo lo tengo por aquí. Este es Draw, hay Draw y bueno, ahí sí lo conocen. Aquí uno puede, este es un software como especializado para hacer esos diseños, pero el diseño, oh, ya me, ¿esto qué dice? No, ahorita no. Instalar, no. Crear nuevo diagrama. Entonces aquí está de clases, el flowchart, los tradicionales. Pero pues como esto no sigue ningún diagrama como tal, entonces básicamente con que uno, por ejemplo, genere aquí un cuadrito, ¿cierto? Y aquí que iría pues los, ¿por qué no me deja escribir? Allá. ¿Cierto? Los documentos de nombre, te desarrolla así, dos puntos. Y en cuanto al diseño se coloca el formato. Si uno quiere hacer un diseño visual, entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer un diseño gráfico, ¿sí? Cuando habla de diseñar, sobre todo porque a veces cuando la base de datos es muy grande, pues a veces queda más fácil entenderse así. Entonces, por ejemplo, estos de acá pueden ser este puede ser el documento de los aprendices y la información que les recibimos, entonces nombre, apellido, que también sería string, y bueno, de ahí para arriba toda la información que queramos, ¿cierto? Asimismo, por ejemplo, bueno, un ID, eso sí, todas esas, ahí se acuerdan que sigue teniendo identificador, entonces el ID, que este puede ser numérico, por ejemplo, puede ser integer, ¿cierto? Si se quiere hacer un diseño gráfico, si no, pues ahora lo hacemos, pero sería igual, pero en el formato JSON. Entonces, ese es como el más común. Acá, por ejemplo, podemos colocar entonces la tabla, aprendices, no, aprendiz en singular. Otra tabla podría ser materias. Sí, exacto, eso es lo que iba a hacer. Por ejemplo, acá primero vamos a colocar al instructor y luego la materia, pues lo llamamos. Entonces, acá tenemos un ID instructor, ¿cierto? Dos puntos, que también sería numérico. Integer, perdón. Bueno, ahí los datos del instructor, lo que se le va a pedir, nombre, dirección, etcétera. Este de acá sería ID aprendiz. Y luego acá tendríamos entonces la materia, por ejemplo. La materia. También con el nombre de la materia. Y lo que haríamos acá sería guardar los datos de los otros dos para su relación. Entonces, ID tendría un ID de un aprendiz que iría en integer. Y también tendría que tener por acá el ID del instructor. Entonces ahí ya hicimos como que la relación, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Entonces acá ya, entonces, mira, y tenemos la base de datos con los aprendices. Y así funciona como un sistema, ¿no? Un sistema más o menos, es como la idea de un sistema.
¿Qué hace uno? En una tabla se registran los aprendices y por allá en otra base de datos, en otra tabla de la base de datos se registran los instructores. Y luego, entonces ya cuando va a matricular una materia, pues elige el... Miren, este es un esquema como muy básico, pues como para, ¿cierto? Ponerlo de ejemplo. Obviamente esto ya es diseño de bases de datos también, de acuerdo no solo, digamos, a los patrones que pueda uno decir, es que yo no sé diseñar o sí sé diseñar, sino que esto va de acuerdo ya a los casos reales. Por ejemplo, si fuera un colegio real, pues tendríamos que preguntar finalmente cuáles son las entidades reales que quiere uno. Bueno, y lo chévere de este es que si uno viene acá a draw.io, que cargue, miren, es exactamente el mismo entorno, solo que acá. Yo lo descargué pues porque a veces se me va el internet, queda más fácil, ¿cierto? Pero miren que es igualito, se puede hacer lo mismo en línea, entonces lo chévere. ¿Sí? Ya hay una dirección, draw.io, y aquí lo pueden hacer, por ejemplo. Entonces ya uno le da guardar, voy a guardarlo por acá en donde tengo las evidencias, ejemplos. Entonces sería la base de datos del colegio. ¿Cierto? Esto también permite exportarlo, por ejemplo, como JPG, si uno necesita la fotico más fácil. Colegio, entonces uno viene acá y le queda tanto el archivo en Draw.io como la fotico exportada ya para subir un documento, miren. Bueno, yo porque lo tengo en color negro, ese sí es mi elección, yo lo puse en fondo negro porque se ve mejor, pero pues lo normal es que viene en fondo blanco normal listo para subir a un documento, entonces ya uno lo carga, ¿cierto? Profe, perdón, entonces eso ya nos serviría de evidencia y Sí, claro. justificarlo en el documento lo que nos está pidiendo el paso a paso. Sí, es que lo que yo estoy haciendo aquí es la evidencia prácticamente, le estoy dando el chancuco yo mismo. Muchas gracias. Entonces luego mi idea es que ustedes luego, como yo estoy grabando, esta sesión se está grabando, yo luego subo el video a la plataforma y que ustedes luego entonces con el video van haciendo paso a paso con calma, pueden ir haciendo la evidencia. ¿Listo? Entonces, obviamente si la quieren completar más como por practicar, pues adelante. Yo estoy haciendo un ejemplo, no me van a entregar los campos cada documento con dos pares, ¿no? Pues le colocan aquí algo más completo, un diseño más elaboradito. Yo simplemente voy a hacer el ejemplo hasta ahí. ¿Listo? Entonces, con eso, pues ya podemos. Bueno, entonces cuando hablan del diseño, normalmente ahí está, acá nos permite ver las relaciones. Y si no, pues entonces. No me quiero abrir esto. Entonces, si no, uno lo hace así, pero entonces aquí lo que coloca es. Como eso es el diseño, pues entonces el formato en que va. String. Y esta es la plantilla con la que finalmente se entra a trabajar. Entonces uno puede ser nombre, apellido. Aquí puede ser pasatiempos, como decía. La guía. Y entonces los pasatiempos ya puede ser un vector. Entonces pueden ir varios aquí. Y entonces dentro de los pasatiempos puede ir el fútbol aquí. Puede ir, no sé, la natación, etcétera. Perdón, este es el diseño. Bueno, sí, sería fútbol dos puntos. Y el fútbol también va en string. Sí, aquí porque no estamos colocando valores, sino solo haciendo el diseño, ¿no? Listo, por ejemplo, si tienen, le vamos a colocar el celular, entonces acá celular, y el celular sería integer, y así sucesivamente. Entonces, terminamos pues en este caso, estudiante.json. Entonces, ahí ustedes ya verán qué tanta información y qué tantos niveles, como decía ahí, de horizontalidad también quiere manejar, ¿cierto? Como ven aquí, pues permite, por ejemplo, a ver, digamos, por ejemplo, materias. Entonces uno podría colocar dentro de las materias también un vector.
Obviamente todo esto tiene que ir de acuerdo al diseño que ustedes hicieron. ¿Por qué se me pierde la barrita de herramientas? De acuerdo al diseño que está acá, ¿no? De aquí, pues como estoy haciendo ejemplo, no lo estoy colocando de acuerdo al diseño. Pero la realidad es que este documento, pues tiene que coincidir con lo que está acá. Entonces puede ser, a veces es más fácil hacerlo acá, porque aquí pues más que todo es para las relaciones, para entender quién es el que manda, ¿cierto? En este caso, pues la clase que manda esta y porque es la que lo relaciona a los otros. Pero entonces ya a veces, por ejemplo, podemos tener niveles de horizontalidad que es difícil meter ahí, como por ejemplo materias. Entonces, digamos que yo le coloque aquí, por ejemplo, yo le voy a colocar matemáticas. Y puede ser que matemáticas entonces tenga aquí también así. Y yo acá tenga entonces horario 1, dos puntos y el horario 1. Entonces sería otro arreglo, ¿cierto? De integers, que sería otro arreglo de horarios. ¿Sí se ha entendido el esquema tal vez? Entonces miren lo que uno va pudiendo desarrollar. Pues el horario 2 que también va a ser integer. Perdón, este lo coloco. Integer así. ¿Sí? Entonces miren, tengo un gran... Y si son varios estudiantes, entonces para completar, pues como son varios, entonces obviamente eso tendría que ir dentro de un vector, ¿cierto? Porque vamos a tener muchos estudiantes. Vamos a tener más estudiantes. Cuando uno lo coloca así una plantilla de estas en vector, pues lo que está diciendo es que se van a repetir, que van a tener muchos estudiantes, que no es uno solo. Si yo no le coloco todo el vector afuera, quiere decir que va a ser uno solo. Entonces, mire, esto es el diseño. Entonces, el diseño es las relaciones de las tablas y el documento con el documento, vale la redundancia. ¿Cierto? Nombre, apellido, pasatiempo, el celular, enteros, las materias. eh, digamos que si uno va a hacer un diseño más general, pues sería aquí pasatiempo 1, pasatiempo 2, ¿cierto? Como para no ponerle, porque estamos en la etapa de diseño. Nombre, materia, horario 1, horario 2. Y así sucesivamente yo podría seguir manejando horizontalidad. Dentro del horario 1 puedo manejar, no sé, salones o bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Así mismo puede ser el ejemplo acá. Entonces, de los salones, etcétera. Entonces ya el diseño, pues ya cada uno se lo... nombre, salón, horario 1, horario 2, etcétera. Entonces ya, como ven, ya estamos diseñando nuestra base de datos, tanto en el diagrama. Esto incluso, pues, si alguien no quiere hacer o no quiere instalar o no tiene acceso a instalar, lo puede hacer en Word también, ¿cierto? En Word es fácil insertar esos cuadritos y las flechitas y el tiempo. Y si no, pues hace el diseño así, ya es válido. Si uno, por ejemplo, va a hacer una sola tabla, pues con este diseño es suficiente para una sola tabla. O si las tablas no se relacionan entre sí, entonces uno puede en un documento en Word, pues viene acá, por ejemplo, y coloca tabla 1. Tabla no, colección 1, perdón. No se le pega la... Es difícil acostumbrarse a la 97. Es colección 1. ¿Cierto? Colección 1. Y... ¿Qué se me hizo, caramba? Acá. Colección 1. Y aquí está su diseño. ¿Cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues entonces ahora la misma vaina, ¿cierto? Esta pues entonces sería la del, por ejemplo, la del aprendiz. ¿Qué tocaría hacer? Pues el mismo diseño para ahora el instructor, ¿cierto? Que nos puede servir más o menos parecido, no sé. Y ahora el de las materias. Entonces eso sí no tiene ni nombre, ni apellido, ni pasatiempos. Salón tiene. Y dijimos que iba a tener, entonces como este era el de la relación, entonces tendrá que tener por acá un campo que sea el ID. El ID aprendiz. Que puede ser entero, si es entero, o pues si es
una cadena de texto, un código de texto, pues entonces el formato que sea, ¿no? Y, perdón, ID instructor, los puntos integer. Sí, obviamente esta tendría también su ID, eso no lo creo que no se los coloqué arriba por el afán. Entonces sería ID materia, digamos que también va a ser un número entero. Y estas otras, pues también entonces acá arriba la del aprendiz tiene que tener acá obviamente su ID aprendiz. Y la del instructor tiene que tener su ID instructor. Copiamos todo esto, pegamos acá. Y ahí tenemos, pues ya obviamente colocándole el formato, mirando el formato y todo eso, pues ahí pegado rapidito, pues se acomoda, ¿no? Tocaría acomodarlo. Y fuera de eso, pues insertamos el diseño, los que si van a hacer diseños, los que quieran hacer varias tablas. Y ahí tenemos la evidencia. Entonces, miren, ahí está la relación entre tablas, o entre colecciones, perdón, se me pegó tablas. La relación entre colecciones, las diferentes colecciones con su formato, con el formato de cada campo lo que es, ¿cierto? Y ya queda, pues entonces una vez ya está diseñada, entonces venir y implementarla simplemente, hacer lo que hice hace rato, crear la base de datos, entonces ya vendré uno acá, aquí nueva base de datos, entonces yo por ahí tengo una, entonces voy a crearle colegio 2, entonces la primera puede ser aprendiz, ¿cierto? Luego vengo aquí, miren, aquí está aquí en colegio 2. Acá también dice create collection, acá este cuadro verde, o si no, este más de aquí, crear otra colección. Entonces la colección instructor, la colección, me paro otra vez en la base de datos, la colección materia. Y ya para crearlas acá, tendría que tener esto, pero obviamente ya no puedo tener aquí el tipo de, ya no puedo tener el tipo de, sino que tendrá que estar en un formato vacío o si es número en cero. Me voy a copiar esta acá que me gusta como para tenerla de ejemplo. ¿Cierto? Y ya para evidencia. Démosle guardar. Voy a guardarla ya mismo. Por si pronto alguien después me la pierdo así. Ahí. Esto va a ser diseño, base de datos, colegio. Listo. Esa es la evidencia. Y obviamente entonces ya luego tendría uno que tener todo esto mismo, pero inicializado en un valor ya formato, pues ya obviamente no como está aquí, sino que pues entonces el ID, por ejemplo, el primero sería 1. Este por ahora lo podemos crear vacío, si queremos crear el modelo en la base de datos, o si no, pues ya que entonces es venir y comenzar a llenar los campos, ¿cierto? Obviamente pues con todo el formato, ¿no? Con todo esto, aquí va a ser el ejemplo otra vez rapidito, ¿cierto? Vengo esto, lo copio ya cuando esté el formato completo, vengo acá, más, insertar documento, borro y todo esto, y aquí ya quedó este ID aprendiz, que me faltó, porque no me deja insertar. Creo que acá ya va así, creo que acá lo tomas ya sin vector, me parece. No, algo está mal en el formato. A ver. Creo que le falta una coma en ID aprendiz. Sí, tiene aquí, ajá, aquí está falta esta coma. Y aún así no me dejó. ¿Qué vaina esto?
aquí está sobre, está al final coma. ¿Sí, sí ven? El último no lleva coma. ¿Sí? Y me faltaba la de acá. Entonces, pam, listo. Entonces aquí ya está el. Creo que cuando se insertan así no hay necesidad de los corchetes de arreglo. Entonces aquí pues sería insertar los demás aprendices, ¿cierto? Venimos a instructor, entonces lo mismo. Armamos acá ya el formato pues del instructor todo completo con el diseño que elaboramos. Entonces aquí Laura Lloreda, qué sé yo. Y lo podemos copiar así nomás, no hay necesidad de él. Cuando es uno solo, lo podemos copiar así nomás. Cuando son varios, es que tiene que ir con el corchete. Cuando es uno solo, no hay necesidad del corchete. Cuando son muchos, entonces sí. Entonces este sería el ID instructor que va acá en instructor. Insertamos el campo, insertar documento. Vemos ahí. A este también le falta la coma aquí, le sobra esta coma acá. Insertamos y listo. Y pues obviamente ¿cómo se llaman? Todos los profesores, todos los instructores, todo el pool. Y tendríamos ahora el último, que sería ID materia. Materia. También con el código de la materia, este sería, no sé, matemáticas. Coloquémosle, no sé, salón. Salón. No sé, salón 201, qué sé yo. Y los IDs para las relaciones, ¿cierto? Entonces ID aprendiz, que en este caso, pues en el ejemplo le quedó 1, ya sería el ID real de un aprendiz, ¿cierto? Y el ID del instructor con el que quedó registrado en la base de datos, 1. Venimos y copiamos esto acá, en materia, más, insertamos documento, insertamos y listo. Bien. Y entonces aquí ya quedó nuestra base de datos con las 3 colecciones, con los campos en cada una de ellas y con el diseño pues que elaboramos acá en nuestra evidencia. ¿Sí? Entonces eso es básicamente pues lo que ustedes quieren hacer. Y ya si uno quiere, entonces esto lo puede exportar. Entonces uno viene, a ver, ¿dónde es que si me acuerdo? Si me acuerdo. Acá, mire, entonces uno viene, exportar colección. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá aprendiz, darle colección, exportar colección en tipo JSON o tipo SSB, pues en este caso sería tipo JSON. Vamos a guardarlo acá mismo. Todo organizado. Entonces, miren que me va a importar el nombre de la base de datos, punto, el nombre de la colección y punto JSON. Y si yo vengo, este lo puedo abrir, aquí ya le está, mire, colegio 2 aprendiz.json. Y si yo quiero, entonces vengo y lo abro en acá en Visual Studio como JSON y miren, aquí ya puedo ver lo mismo que está acá en la base de datos. Entonces miren, la puedo exportar y acá tengo mi base de datos exportada. ¿Sí? Entonces pueden realizar ese ejercicio para pues comprobar que finalmente les funciona y con esto tienen la evidencia pues ya lista. Entonces copian y pegan eso o le toman pueden tomar una foto a esto, ¿cierto? Una foto, un pantallazo a cada una de las tablas que hagan o con los documentos y sus campos, lo añaden al documento y listo. Con eso ya queda entonces su evidencia lista para enviar a la plataforma. Le tomamos un pantallazo a esto. Venimos acá. Ya tenemos el diseño. Si van a manejar varias tablas y se relacionan, pues entonces sobre todo se necesita las flechas, ¿cierto? Para saber cuáles se relacionan con cuáles, aunque uno con los IDs pues ya sabe también. Pero obviamente en cuanto a diseño es más fácil verlo gráficamente. Acá el esquema de las colecciones con su formato, con el formato de cada clave y al final pues copian y pegan la base de datos y listo. Entonces ya lo guardan como PDF y eso es lo que ustedes vienen y suben acá a la plataforma en este enlace de actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Entonces pues eso es lo que tienen que hacer.
Ya lo hacen pues como más completico, ¿no? Como no, aquí le coloqué yo 2 daticos nada más a cada cosa. Si le quieren colocar más colecciones con más datos o manejar horizontalidad, como dice en el ejemplo acá, no hay ningún problema. Ya el diseño pues es libre y obviamente uno en la realidad miraría cuál es el diseño que mejor se acomoda pues a la información que está manejando. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que tenía para esta sesión de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, los escucho. ¿O quieren participar? O si está todo claro, pues ya podríamos dejar la sesión hasta aquí. Nos veríamos en la próxima sesión. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Profe, la fecha es hasta el 15 para publicar estos documentos, ¿cierto? Claro que si uno los hace antes, pues mucho mejor. La fecha de... no, esa hasta esa es hasta el 15-17 de noviembre, sí. Ajá. Tienen hasta Listo. ese entonces para publicar. Obviamente no van a esperar hasta ese día, pues, ¿no? No, no, claro que no. Pero sí, sí, no hay problema en que lo hagan después, como les decía, viendo la grabación con calma, haciendo los ejercicios, practicando y que lo hagan bien, no hay ningún afán. Vale, no sé si alguien más quiere participar, alguna duda o inquietud. Debemos hacerla de Visual Code, sí o sí, directamente de la consola de Mongo es válido. Hacerla entre la consola o la interfaz gráfica da lo mismo, como vieron. Obviamente, pues por facilidad no lo hace por acá, pero que lo quiera hacer por consola, pues también lo puede hacer por consola y va copiando los comandos de la consola. Va copiando en la evidencia, ¿se acuerdan de estos comanditos que vamos usando? Pues los va copiando y listo. Para mí es indiferente, no sé si lo hace por consola o por interfaz. Y Visual Studio Code, ¿no? También pueden usar cualquier otro visualizador, incluso como ven aquí lo hice con Notepad++. Lo único es que este Notepad pues no me corrige cuando hay algún error como si lo corrige este, ¿no? Pero si cualquier otro formato que ustedes quieran, otro entorno que ustedes quieran visualizar para el formato, también está bien, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces si ya no hay más preguntas o inquietudes, pues entonces les deseo que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Al script. Y entonces ya tengo mis ideas, Muchas gracias. Buenas pero noches. entonces ya me puedo organizar bien en qué va a ir en el primer párrafo, qué va a ir en el segundo, qué va a ir en el tercero.